Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar analizando un tema más de mecanismo de transmisión de movimiento circular, pero será un mecanismo de transmisión indirecta, el cual es la transmisión de poleas con correa. Es importante conocer que este tipo de mecanismos está basado en la implementación de poleas ranuradas en las cuales los ejes se encuentran a una distancia mayor de el diámetro de cada circunferencia de los discos o poleas, para lo cual se requiere que los mecanismos se transmita el movimiento, pero en esta ocasión para poderlo transmitir se hace la implementación de una correa cerrada para poder transmitirlo desde un elemento motriz hacia un elemento conducido. Estos mecanismos pueden ser básicamente conformados por dos elementos, pero se pueden conformar más poleas dentro del mismo mecanismo para la transmisión de movimiento. Tal es el caso de una implementación muy común entre los vehículos, que sería en el motor de combustión interna, donde se realiza la transmisión de movimiento desde el eje de los pistones hasta el eje de del árbol de levas, y posteriormente también se realiza la transmisión de movimiento hacia lo que es el alternador o generador de movimiento, para lo cual debido a que los ejes se encuentran a una mayor distancia y que no se puede implementar ruedas de fricción o engranajes, puesto que sería muchísimo más difícil. Para los engranajes tendría que ser un sistema que esté cerrado y constantemente lubricado para que no exista tanto desgaste, y en el caso de las ruedas de fricción sería lo mismo, pero con el tiempo aún así existe desgaste por la fricción y tendrían que sustituirse las ruedas de fricción. En ese caso es muchísimo más fácil sustituir una banda o correa cerrada, que a pesar de la implementación también con el tiempo va teniendo desgaste y se patina, pero es más económico sustituirla que sustituir ruedas de fricción o engranajes, por lo cual es implementado este tipo de mecanismos. Es importante reconocer que dentro de este tipo de mecanismos de transmisión de movimiento circular se realiza solamente un cambio de velocidad o conservación de velocidad desde el elemento motriz hacia el elemento conducido, dependiendo de la configuración de los diámetros del elemento motriz y el elemento conducido, pero se conserva el sentido de giro, puesto que cuando el elemento motriz empieza a girar va a ir arrastrando a la correa a direccionarse en el mismo sentido que esta misma, y por default a través de esta unión con la polea conducida va a arrastrarla a girar en el mismo sentido que la polea motriz. Por lo tanto, dependiendo de la configuración, si la polea motriz es más grande que la polea conducida, hay un aumento de velocidad, y viceversa, si la polea motriz es más pequeña que la polea conducida, en este caso hay una disminución de la velocidad. En cambio, si ambos elementos tienen el mismo diámetro, lo que va a suceder es que se va a conservar la velocidad desde el elemento motriz hacia el elemento conducido, teniendo de esta manera solamente lo que es la transmisión de movimiento desde un punto hacia el otro punto, pero conservando la velocidad y solamente transmitiendo ese movimiento. Dicho esto, es importante conocer que dentro de los mecanismos de transmisión de movimiento circular indirecto se implementa la misma relación de transmisión que en las ruedas de fricción, puesto que lo único que diferencia a ese tipo de mecanismos es la distancia que los separa, pero no se induce o no se incluye un ángulo entre los ejes de estos elementos, por lo cual son 0 grados, se encuentran más bien paralelos entre sí, por lo cual pues el ángulo entre ellos es 0 grados, y la relación de transmisión nos queda y es igual a diámetro 1 entre diámetro 2 y velocidad 2 entre velocidad 1, para lo cual recordemos que los subíndices 1 pertenecen a los elementos motrices, mientras que subíndice 2 pertenece al elemento conducido. Ahora, procediendo con un ejercicio, vamos a tener nosotros unos datos propuestos donde nos dicen que el diámetro 1 es igual a 10 centímetros y el diámetro 2 es igual a 30 centímetros.
No conocemos nosotros la velocidad de la rueda motriz, necesitamos calcularla, y no conocemos tampoco lo que es la relación de transmisión, pero conocemos la velocidad de la rueda conducida. Bien, analizando nosotros desde una vista superior el mecanismo, vamos a poder observar cómo el mecanismo conducido es muchísimo mayor en diámetro desde este punto hasta este punto que el elemento motriz, y vamos a poder observar dónde se encuentra la ranura a través de la cual se hace pasar esa correa que transmite el movimiento. De igual manera vamos a observar nosotros por dónde pasa el eje que transmite el movimiento en el elemento conducido y en el elemento motriz. Es importante mencionar que este tipo de mecanismos, por lo regular, las poleas se mueven al mismo tiempo que los ejes, puesto que por sí solas no generan el movimiento, necesitan algún elemento que genere el movimiento, y lo mismo va para las ruedas de fricción, puesto que se requiere transmitir el movimiento desde un punto hacia otro punto del mecanismo. Por ejemplo, dentro del elemento motriz se puede añadir una manivela y moverlo de manera manual para transmitir el movimiento. Al mover el eje se va a mover la polea, y por default va a transmitir el movimiento hacia la polea conducida, que dentro de su propio eje puede tener unido algún otro tipo de mecanismo al cual le va a transmitir el movimiento. O se puede implementar dentro de la polea motriz que el eje esté unido hacia la flecha de un motor eléctrico o motor de combustión interna, para que este sea el que genere el movimiento motriz que se va a estar transmitiendo a través de la correa hacia el elemento conducido, que se va a mover al mismo tiempo que su eje para mover algún otro mecanismo. Ese sería un ejemplo básico que se puede ver, y también podemos ver, por ejemplo, dentro de los vehículos de combustión interna, que este tipo de mecanismos se implementan donde una polea motriz va a estar generando el movimiento a través de la implementación de la misma dentro del eje de los pistones, que con la combustión poco a poco va a ir generando movimiento en esta misma polea para ser transmitido a través de una correa, ya sea hacia el eje del árbol de levas con la implementación de una polea conducida, o se va a estar transmitiendo a través de otra correa cerrada hacia el eje del generador o alternador que tiene el mismo vehículo para generar electricidad y autoabastecerse de la misma. Esta es otra implementación básica. Ahora, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar cuáles son los elementos que debemos de calcular. En este caso sería la velocidad de la rueda motriz y la relación de transmisión. Para poder realizar nosotros estos cálculos, inicialmente debemos verificar que dentro de los datos se nos estén dando dentro de la unidad correcta. Para las distancias vamos a tener que manejar nosotros metro. Para la velocidad se puede manejar en radianes sobre segundo, o se puede manejar en revoluciones por minuto. En este caso, lo preferente es utilizarlo en revoluciones por minuto, para lo cual, si se nos dan en radianes sobre segundo, se tiene que realizar la conversión necesaria, puesto que en este caso se considera que el minuto es la unidad del tiempo. En este caso, ahora lo que debemos de hacer es realizar la conversión de centímetros a metro, para lo cual los centímetros se tienen que multiplicar por un metro y dividirlos entre 100 centímetros, de tal manera que al realizar la multiplicación por este quebrado, centímetro con centímetro, se me va la unidad y me queda la unidad de metro. 10 multiplicado por 1 da a 10, y dividido por 100 me da a 0.1 metros. De igual manera, 30 centímetros multiplicados por 1 metro me da a 30, y dividido por 100 centímetros me va a dar a 0.3 metros, puesto que aquí centímetro con centímetro de igual manera se va la unidad y queda el metro. Procediendo ahora
con la solución para el cálculo de lo que es la velocidad de la rueda motriz. Como ya habíamos mencionado, dentro de la relación de transmisión nosotros debemos de conocer en esta igualdad al menos 3 elementos para calcular el cuarto elemento que se desconoce. Tenemos diámetro 1, diámetro 2 y velocidad 2. No se conoce velocidad 1. Entonces, dentro de esta expresión de aquí debemos realizar nosotros el despeje necesario para poder realizar los cálculos. Entonces tenemos diámetro 1 dividido por diámetro 2 igual a velocidad 2 dividida por velocidad 1. Entonces lo que no conocemos es velocidad 1. Debemos realizar la misma operación en ambos lados de la igualdad para inicialmente pasar este elemento hacia la parte de arriba del quebrado, lo cual sería multiplicarlo por n1. Realizando esta operación me va a quedar de la siguiente manera: n1 multiplicado por diámetro 1 dividido entre diámetro 2 va a ser igual a n2, puesto que en este lado de la igualdad se elimina. Ahora, dentro de esta expresión aún no tengo yo todavía despejado el elemento que necesito conocer, que es n1. Para poder manejar correctamente esta expresión yo lo voy a dividir por 1 n1 y de igual manera voy a dividir entre 1 lo que es velocidad 2 para que en ambos lados de la igualdad me quede operaciones entre quebrados. En esta expresión yo necesito dejar de lado este elemento, pasarlo hacia el otro lado de la igualdad. Entonces la manera correcta de realizar ese despeje dentro de esta fórmula sería dividir toda la expresión entre esta misma de aquí, para lo cual vamos a tener nosotros lo siguiente: toda la expresión se va a dividir entre diámetro 1 entre diámetro 2. De este lado se me va a eliminar eso, puesto que esta misma expresión dividida por la misma expresión es como dividir 1 entre 1. Como es exactamente el mismo valor, me queda a 1, me queda un resultado 1, y sería lo mismo que tener multiplicado n1 entre 1 multiplicado por 1, para lo cual también vamos a tener que n1 dividido entre 1 va a ser a1. Pero resolvámoslo de la manera un poquito laboriosa para comprenderlo. Yo voy a tener entonces que esta expresión va a quedar de la siguiente manera, en la cual tengo dividido n1 entre 1 multiplicado por diámetro 1 entre diámetro 2 dividido entre diámetro 1 entre diámetro 2 igual a n2 entre 1 dividido entre diámetro 1 entre diámetro 2. De esta manera, en este lado de la expresión lo que yo puedo hacer es separar este elemento de aquí, puesto que yo puedo imaginar que esta expresión aquí está multiplicado por un 1 en este lado, de tal manera que me queda de la siguiente manera para poder ir eliminando las expresiones: n1 dividido entre 1 dividido entre 1, para lo cual entre más veces lo divida entre 1 pues me va a dar el mismo resultado, y esto va a estar multiplicado por esta otra expresión de acá, que sería diámetro 1 dividido entre diámetro 2 dividido todo esto entre diámetro 1 dividido entre diámetro 2. Esta expresión de aquí es exactamente la misma expresión de acá. Al realizar yo esta multiplicación se me va a ir eliminando, pero vamos a observarlo de la siguiente manera. Esto va a ser igual a n2 dividido entre 1 dividido entre diámetro 1 dividido entre diámetro 2. Simplificando, yo voy a tener que esto dividido entre 1 dividido entre 1 y dividido entre 1 va a ser exactamente el mismo valor. Por lo tanto, lo expresamos de la misma manera. Sería n1 multiplicado, en este caso resolviendo estos quebrados, tenemos que realizar lo que se le conoce como la ley de la tortilla. Se multiplican los de en medio y quedan en la parte de abajo del quebrado para simplificarlo, y se multiplican los de las orillas para quedar en la parte de arriba del quebrado. Entonces vamos a tener diámetro 1
multiplicado por diámetro 2 dividido entre diámetro 1 multiplicado por diámetro 2. Va a ser igual, de igual manera en este lado de la expresión multiplicamos los del medio para dejarlos en la parte de abajo del quebrado y multiplicamos los de las orillas para dejarlos en la parte superior del quebrado. Por lo tanto vamos a tener diámetro 2 multiplicado por n2 dividido por diámetro 1 multiplicado por 1 da exactamente diámetro 1. Para lo cual, simplificando esto, como esta expresión de arriba es la misma que la expresión de abajo, es como si tuviéramos nosotros dividido el mismo elemento entre el mismo elemento numérico. Por lo tanto, si fuera por ejemplo un 5, 5 entre 5 da 1 y 1 multiplicado por esto da exactamente el mismo valor, que es n1. Por lo tanto, la expresión nos queda de la siguiente manera: n1 va a ser igual a diámetro 2 multiplicado por n2 dividido por diámetro 1. Y en esta ocasión este sería el despeje para lo que sería el cálculo de n1. Ahora lo único que se tiene que realizar es la sustitución de los valores. Sustituyendo, yo voy a tener que se tiene que multiplicar 0.3 metros, que es el diámetro de la rueda conducida, y lo tenemos que multiplicar por 1700 revoluciones por minuto, de tal manera que al realizar esa multiplicación de 0.3 por 1700 me dará un resultado de 510 revoluciones por minuto metro, y dividiéndola entre 0.1 metros se me va a eliminar la unidad de metro. Esta se elimina con esta de aquí, de tal manera que al realizar la división de 510 entre 0.1 me va a dar un resultado para la velocidad de la rueda motriz igual a 5100 revoluciones por minuto, y este sería el resultado para este ejercicio. Ahora lo único que resta es calcular la relación de transmisión utilizando las mismas expresiones que se implementaban para la relación de transmisión que las ruedas de fricción. I es igual a diámetro 1 entre diámetro 2, o I es igual a velocidad 2 entre velocidad 1, nos debe dar el mismo resultado, para lo cual se va a comprobar que la relación de transmisión se conserva en ambas expresiones. Calculándolo vamos a tener 0.1 metros dividido por 0.3 metros para esta relación de transmisión, lo cual me da a 0.333. Como el 3 continúa como unidad de esta división, se le pone este índice en la parte de arriba 3 para indicar que continúa. Entonces es el resultado de la relación de transmisión utilizando las unidades de distancia de los diámetros de las poleas. Utilizando lo que son las velocidades a las que se mueve cada una de las poleas, vamos a tener la relación de transmisión va a ser igual, en este caso, a la velocidad 2, que serían 1700 revoluciones por minuto, dividido entre 5100 revoluciones por minuto. Aquí igual manera la unidad se va como acá y me va a quedar sin unidad del resultado, para lo cual me resulta dividir 1700 entre 5100 es igual a 0.3 unidades. ¿Qué significa esto? Que por cada vuelta que complete lo que es la rueda motriz con el movimiento que realice, ya sea sentido horario o sentido antihorario, por cada vuelta que complete esta polea motriz, la polea conducida solamente se moverá el 0.3. Si nosotros nos vamos para la conversión de porcentaje de esta relación de transmisión 0.3, lo que tengo que hacer es nada más ese resultado multiplicarlo por 100 para que me dé en porcentaje, lo cual me da un resultado de 30%. Entonces significa
que por cada vuelta que complete la rueda motriz, la rueda conducida se moverá solamente el 30% del giro de la misma. Entonces, la relación de transmisión significa que se está transmitiendo un movimiento a un tercio de la velocidad de la polea motriz. Entonces, la velocidad a la que se va a estar moviendo la polea conducida solamente es un tercio de la velocidad de la polea motriz. Y esto sería todo entonces por este video. Nos vemos en un siguiente tutorial para empezar a solucionar ejercicios de mecanismo de transmisión de movimiento circular directo, pero implementando ahora elementos con engranajes.